Buenas tardes, profesor Víctor Raúl García. En esta oportunidad eh, vamos a presentar un proyecto sobre problemas y desafíos en el Perú actual. Este es el grupo 6, que sus integrantes están conformados por Joseph Beltrán Cárdenas, Tatiana Céspedes Bamondi. Soripuna Samayani Marcia Cristal. Pérez Serrano Úrsula Jennifer. Y Viena Trío Jefferson. A continuación daremos inicio con la introducción. Ok. En el presente ensayo abarcaremos el tema de la corrupción en el Perú. Como bien sabemos, es uno de los problemas que permanecen y no parecen tener solución. La población peruana es una de las más preocupadas por ello. Suelen ver en las noticias o en los periódicos los grandes desvíos de dinero que hacen los funcionarios del Estado, desde los presidentes que en algún momento gobernaron hasta los congresistas quienes siguen realizando tales actos indignantes. Todo esto afecta a la legitimidad de las instituciones públicas. Entre una de las formas para medir la incidencia de la corrupción está el índice de percepción. Según el Barómetro de las Américas, nuestro país fue el que generó mayor preocupación en el tema de la corrupción, dejando a un lado los temas de economía, seguridad, entre otros. Esto a causa de que el 36% de la población peruana señala la corrupción como el principal problema. Este mismo resultado ya se había registrado en el año 2020 por el Instituto Nacional de Estadística e Informática. Además de que en una revisión de los informes anteriores de esta misma institución, se puede ver que desde el año 2017 hasta la actualidad se mantiene la corrupción por encima de la delincuencia como la principal problemática del Perú. Bien, continuamos con el desarrollo. Se dará una aclaración de cambio y permanencia que permite el desarrollo de la conciencia histórica, ya que en la actualidad se visualizan diversos conflictos en el Perú. En primer lugar, el hecho de que la corrupción existe desde hace muchos años, según cifras de la encuesta realizada por el INE. El 73,1% de la población no confía en el Ministerio Público. De igual forma, el 82,3% no confía en la Fiscalía General. El 72,1% dice no confiar en la Fiscalía Anticorrupción y el 66,6% dice no confiar en la Comisión Alta Anticorrupción. Por lo tanto, los derechos humanos deben ser garantizados para enfatizar que estamos ante una democracia real, pero la presencia de una corrupción rampante es un obstáculo, especialmente para el pleno cumplimiento de los derechos de los pobres. En una democracia sumamente corrupta, esta situación se expresa en la persistencia de las desigualdades sociales existentes y la vulneración de diversos derechos por acciones que podrían ser consideradas delitos contra la administración pública que inciden negativamente en la economía nacional. Por lo tanto, se deben garantizar los derechos humanos para afirmar que estamos ante una verdadera democracia, pero la presencia de una corrupción generalizada es un obstáculo especialmente para la plena realización de los derechos de los sectores más pobres de la población. Uno de los principales problemas que acechan a nuestro país es la corrupción, ya que gracias a esto se ha hecho muy común de hacer política desde inicios de la República, contando 4 presidentes que gobernaron consecutivamente desde el 2001 al 2018, fueron acusados de recibir millonarios sobornos de una empresa brasileña llamada Odebrecht, solo para que esos ganaran licitaciones en obras. Lamentablemente, la corrupción ha seguido operando y esto se vio reflejado en la pandemia en el sector salud. Se registró más de 1.400 casos de corrupción en las oficinas de la Fiscalía, adjuntando que se hicieron compras que exceden con el precio real de las adquisiciones. Asimismo, afirmamos que la corrupción ha sido un elemento permanente en la vida de los peruanos. Por otro lado, existe también una alta discriminación en la actualidad en nuestra sociedad. Esto incumbe en el tipo de color, clase y origen, pero también se aprecia una alta discriminación a la mujer y a grupos minoristas que quieren ser escuchados. Desde tiempos remotos de nuestra independencia,
Aunque compartíamos un mismo territorio y cultura, no se consideraban a todos como iguales, clasificando como cholos y negros. Esto no ha cambiado desde entonces. En conclusión, podemos decir que nuestro país atraviesa una crisis moral y ética. Se han perdido los principios y los valores en la sociedad. Según un estudio de Proética, uno de los principales problemas que afronta el Perú es la corrupción. Por ello, en la actualidad, la corrupción ha evolucionado y ahora los desafíos son mayores. La corrupción es más visible y el reto es enfrentarla. Antes que esta crisis de corrupción, lo que propongo es que el gobierno debe luchar frontalmente para combatir la corrupción que hasta el momento nos está venciendo ante la ineptitud de poder ejecutivo, legislativo y judicial. El objetivo de la grabación del video es reflexionar oralmente sobre las siguientes preguntas. ¿Cuál es la postura asumida por el equipo? Pues como equipo llegamos a la conclusión que la mera existencia de la auditoría previene tentaciones respecto de prácticas poco éticas al ser patente profesionales independientes. Revisan las operaciones y procedimientos realizados con énfasis en las operaciones atípicas efectuadas al margen del procedimientos regulares. Como segunda pregunta viene, ¿cuáles son los autores consultados y cómo apoyan el desarrollo de tu ensayo? Los autores los encontramos en la página de YouTube, donde habla y explica sobre el tema, y en ella se encuentra la docente de la universidad, Dina Montes Álvarez, y explica un poco de la corrupción y cómo se genera. Como tercera pregunta tenemos, ¿qué cambios identificas sobre el tema del desarrollo en tu ensayo y en la actualidad? Pues en la actualidad la corrupción reproduce y consolida la desigualdad social, consolida el clientaje político y perpetúa la ineficacia de la burocracia y por lo tanto impide contar con una administración pública y eficiente al servicio de satisfacción de los derechos de los peruanos. Y en la actualidad no se ve cambios, lamentablemente afecta a todos los peruanos. ¿Qué permanencias identificas sobre el tema desarrollado en tu ensayo en la actualidad? Pues como permanencia de corrupción, sin duda es uno de los temas más preocupantes para los peruanos, afectando directamente a la legitimidad de las instituciones públicas. Una de las formas de determinar la prevalencia en la corrupción en un país es el índice de la percepción, y si bien esta medida puede reflejar cierta subjetividad y es importante tener esto en cuenta. Gracias.